¿Listos? No. Ya. Ya, profe. Dice la indicación. Dibuja las siguientes figuras en las redes. Los lados y los vértices deben quedar sobre las líneas y puntos de estas. Ustedes tienen en su libro dos redes. Una donde encontramos triángulos, ¿verdad? Muchos triángulos. Y en la otra encontramos rectángulos, ¿verdad que sí? Sí, profe. Bueno, en esas dos redes Sí, vamos profe. a dibujar las figuras que nos marca el libro. ¿Está bien? Bueno, nos dice que dibujemos un cuadrado. ¿En cuál red? Página 178. ¿En cuál red puedo dibujar un cuadrado? En la de rectángulos. En la de rectángulos. En la de rectángulos. ¿Qué característica tiene el cuadrado? Que sus cuatro lados. Todos sus lados son iguales. Ajá. Los lados son iguales. Entonces, vamos a ver cómo vamos a dibujar un cuadrado. ¿Así de grande? Pueden hacerlo más chiquito, pero no veo que se pueda hacer más chiquito. Según yo, ese es el tamaño más chiquito que podemos Eso hacer. puede ser más chiquito. Él dice de 2. Si lo hacen más chiquito, por ejemplo, así, Profe, podría ser de 2. Sí, podría ser de 2. va a ser un rectángulo. No, No. de 2 de abajo. O sea, de dos líneas. Así como este, mire, profe. Ya, a ver, veamos. Ahí así como es. Acerca la cámara, Miss. Eso es lo que dice Jimena. Ok, puede ser de 2, es cierto. Así. Muy bien. ¿Ya lo hicimos? ¿Ya lo dibujamos? Sí. Muy bien. Entonces, con nuestro lápiz podemos ponerle una palomita al cuadrado en la lista que tenemos acá arriba. Esta lista. Listo, profe. Ahora, ¿qué figura nos pide? Un rectángulo. Un rectángulo. Un rectángulo. ¿En cuál de las redes La puedo red de hacer? abajo, la de rectángulo. De los rectángulos. Exacto. Así Profe, que, podría ser de 4 el rectángulo. así es. Sí, pues podría ser de 4 o solo 1. O solo uno, exacto, pero nos va a sobrar mucho espacio. Yo puse de 4 cuadrados. Pues, de Yo igual puse de 4. Yo también lo hice de 4. Profe, yo lo hice así. Yo también lo hice así. ¿Cuánto estamos? Sí. Hoy estamos a 11. Profe, Profe, lo podemos hacer así como... Profe, lo podemos hacer así como a lo largo, o sea, primero el cuadrado, luego el rectángulo y así. Los coloreamos. si nosotros queramos. Sí, lo pueden hacer como ustedes quieran, siempre y cuando sea la figura, sea un cuadrado y sea un rectángulo. ¿Listos? Sí. Muy bien, vamos a marcar nuestro rectángulo ya que lo hicimos. Nos pide un trapecio isósceles. ¿Ustedes saben cuál es el trapecio isósceles? No. No. Profe, Lo conocemos con el nombre de trapecio. ¿En cuál red puedo hacer el trapecio isósceles? En la primera. en los triángulos. En la de los triángulos, ¿verdad? Entonces voy a seleccionar cualquier parte. Cualquier parte de la red. Voy a dibujar el trapecio isósceles. Es isósceles como también la clasificación de los triángulos por el tipo de ángulos que tienen. Recuerden que también hay triángulo Como isósceles. si fuera un dios.
Veo muchas camaritas apagadas. César, Justin, Edgar. Mijo, ¿coloreamos el color que usted nos está coloreando? Profe, ¿lo tenemos que colorear? No es necesario. Yo lo estoy haciendo para que se vea más bonito. Listo, profe. Ok. La siguiente figura, ¿qué figura es? Triángulo equilátero. ¿Qué característica tiene el triángulo equilátero? Que todos sus lados son iguales. Todos sus lados son iguales. Muy bien. Entonces, buscamos cualquier parte de la red y debe de tener la misma cantidad de sus lados. ¿Así, Miss? Así, Marley, muy bien. ¿Listos? Que nuestras líneas queden sobre las líneas de la red, ¿está bien? Ok, listos. Ya hicimos el triángulo equilátero. Listo, profe. Ya, Miss. Nos pide ahora un hexágono regular. ¿Cuántos lados tiene un hexágono? 6. 6. 6 lados. 6. Debe entonces tener 6 lados nuestro hexágono. Iguales, ¿verdad, profe? 6 lados iguales, así es. ¿Y cómo le vamos a hacer? 6 lados iguales. Profe, me doy cuenta que hacer eso en la parte de los triángulos es más fácil, ¿Tú crees? pues que le vas encontrando las formas. Sí. Profe, es más fácil en el de los triángulos. Bueno, Listo, profe. Listo, profe. Romboide, profe, eso está fácil. nos pide hacer un romboide. ¿Cómo es el romboide? ¿Como un diamante o algo así? es como si fuera un rectángulo, pero como así, como inclinado para un lado. Un Exacto. diamantito. Diamantito. Es como si estuviera tirado. Ajá. Podríamos hacer dos. Ah, no. Profe, también podríamos hacer dos triángulos. Sí, puede ser de 2 triángulos. Pero aquí te va a quedar muy chiquito. Muy bien. ¿Listos con el romboide? No, profe. Listo. Muy bien. La Listo, siguiente profe. figura es un rombo. Un rombo ya lo conocemos, ¿verdad? Sí, profe. Ok, Hasta entonces, el rombo se puede hacer de 2 triángulos nada más. exacto, se puede hacer de 2 triángulos. Yo acá lo voy a hacer grandecito. Profe, mis ojos me confunden en de los triángulos, como primero ven otro protón y después otro patrón.
¿Cómo vamos? ¿Listos? No, profe, todavía Profe. no. Profe, Mande, Jorge. no sé, pero hoy me recordé cuando una vez, cuando pude 10 por primera vez. Sí. Sí. Bueno. Ok. Nos pide la última figura que sea un pentágono irregular. ¿Cuántos lados tiene un pentágono? 8. 8. No, ese es un 4. octágono. 5. 10, Muy profe. bien, Rodri. 5 lados. Pero nos dice que es un pentágono irregular. ¿Qué característica tiene un polígono irregular? Que todos sus lados son diferentes. Bueno, que algunos de los lados son diferentes. Que un lado o dos, o mejor más. dicho, que en ninguno de sus lados son iguales, ¿verdad? Bueno, significa que vamos a hacer una figura de 5 lados, pero que sus lados no sean iguales. Puede haber un lado Puede diferente. ser la que en el modelo que nosotros queremos, o sea, que sea de 5 lados, pues, pero no iguales. Exacto, sí. Ok. Por ejemplo, podemos hacer un Parece un pentágono, helado. pero con Pueden hacer cualquier figura de 5 lados, pero que sea irregular. Me gustaría que hubiera más colores. Pueden tomar este ejemplo. Está súper gigante este. Y me va a entrar. Listo, profe. Listo. Listo, profe. ¿Alguna duda sobre las figuras que acabamos de hacer? No, profe. Mi figura es muy rara. ¿Cuál es un triángulo? Ajá. ¿Cuál es un cuadrado? no es un triángulo. ¿Cuál es un... Profe, sí Esto está de- bien ese grandote. Pero guapaya. Parece un helado. Muy bien, Listo, Renata. profe. ¿Listos? ¿Podemos avanzar? Sí, profe. Sí, profe, ¿tienes Muy bien. En la página 179 me dice completa la tabla. Primero vamos a ir haciendo las figuras. Hacemos todas las figuras. Vamos a ir columna por columna. ¿Está bien? Ok. Vienen los nombres. Cuadrado. ¿Cómo es el cuadrado? Pues tiene 4 lados. Tiene 4 lados iguales, ¿verdad? Hacemos el cuadrado entonces. ¿Podemos hacerlo con regla? Sí. Sí, para que nos quede bien la figura. Número de lados son 4. 4 lados iguales. ¿Listo? Listo, profe. Profe, los vértices son las puntas que se unen o son las líneas. Bueno, vamos llenando la tablita, como ven, mejor. A ver, ¿qué piensan? ¿Hacemos primero todas las figuras y después llenamos el resto o vamos fila por fila? Figura, todas las figuras. Primero las figuras. Bueno. Primero las figuras, profe. Triángulo rectángulo. ¿Alguien recuerda qué característica tiene el triángulo rectángulo? Sí, es un triángulo que tiene una punta arriba y una punta abajo.
La característica del triángulo rectángulo es que tiene un ángulo recto, por eso su nombre, triángulo rectángulo. ¿Ya localizamos el ángulo recto? Sí, profe. Bien. Profe. Profe, ¿lo podemos colorear después? ¿Sí? ¿Listos? Sí. Bueno, la siguiente figura es un pentágono irregular. ¿Cuántos lados dijimos que tiene un pentágono? 5. 5, ¿verdad? Profe, Así que ¿puede ser podemos el hacer... ejemplo del anterior? Exacto, podemos hacer el ejemplo anterior. Profe, ¿o podemos hacer uno que nosotros queramos? O pueden hacer alguno que ustedes quieran. Así como los que venían en la página 177. Exacto. Figuras un poco extrañas. Listo. Pero recuerden que debe tener 5 lados su figura y deben ser líneas rectas. Porque de lo contrario no es un polígono. ¿Listo? Listo, Profe, ¿Listos? profe, yo ya tengo hambre, ya lo siento, ya lo oigo que tengo hambre. Se oye. Ya sientes Profe, el ¿cómo es el ruido. pentágono en regular? Puedes tomar el También ejemplo lo- que hicimos en la página anterior o puedes crear una figura de 5 líneas. 5 lados. ¿Avanzamos? Sí, profe. Bueno. Octágono. ¿Cuántos lados tiene el octágono? 8 8. 8 lados. 8. Pero me dice que es regular. Significa entonces que sus lados deben ser iguales. Bueno, ahí no sé, lo voy a hacer mejor. Ay, no sé. 8 lados iguales. ¿Cómo es el trapecio isósceles? Lo tienen en la página es ese. anterior. Profe, no me sale el octágono. El octágono, miren. Igual a mí no me 1, 2, 3. Lo voy a hacer más separado. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No sale muy bien. Gracias, profe. Profe, a mí me sale 7, son 8. Son 8 líneas. Deben ser 8 lados. Me sale un poco raro el octágono que hice. Bueno. Pero sí tiene 8 líneas. El otro. Heptágono. ¿Cuántos lados tiene un heptágono? 10. No, ese es decágono. No sé, profe. 7. 7. 7 lados. Van a ser una figura de 7 lados. Es irregular, significa que puede tener
Cualquier forma, siempre y cuando tenga 7 lados. Profe, ¿cómo podemos hacer el hexágono irregular? Podemos hacer 7 lados, cualquier figura, mientras que tenga 7 lados y sus líneas sean rectas. podríamos hacer la de Hice el modelo que está en la página 177. sí, profe, mira. En la página 177 tienen el hexágono. No, ¿Por qué pusiste una F? y el decágono. No es una F. Es un 7. Profe, Mande. ya hice una figura sin sentido. No tiene sentido. Miren, les voy a dar una idea. 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Existe? Es un moño, profe. O parece un pez con la cabeza. Profa, parece la cola de un pez o un pico de pájaro. Dice como un avión al Ajá. revés. Es una figura cualquiera, mientras que tenga 7 lados, sus líneas sean rectas. La mano de un cangrejo. Ándale, Kiana. Muy bien. Se parece a la cola de un pez, se parece a la cola de un pez. Sí, más o menos se parece a la cola de un pez. Trapecio escaleno. El trapecio escaleno es Es uno donde escala. No, mentira. Entonces es una escalera. similar. El zapato. Listo, profe. Rectángulo. El rectángulo todos lo conocemos. Desde primer grado, desde kinder, desde todo. Desde preescolar. Trapezoide. Yo no sé de muchas figuras. Profe, ¿qué es un trapezoide Trapezoide asimétrico. Eso mismo Tiene me 4 pregunté. lados y sus lados son diferentes. Sus 4 lados son diferentes. Profa, parece una pared cayéndose. Triángulo equilátero. Todos conocemos también el triángulo equilátero. Parece como una tele que está viéndose en todo lugar. El triángulo equilátero, la característica, recordemos que sus lados son iguales. Y la siguiente figura es un decágono. Ahora sí, el decágono, ¿cuántos lados tiene? 10 lados. Me dice que es un decágono irregular. Significa que va a ser una figura de 10 lados. La forma que sea, siempre y cuando tenga 10 lados. Voy a hacer una escalera. Mi cámara está medio trabadísima. Es una estrellita. Bueno,
Profe, yo desde un Profe, inicio el hice el decágono romboide. irregular, ¿cómo, o sea, cómo se dice que no? Debe tener 10 lados, Renatita. 10 lados. Y pues como es irregular, pues sus lados son diferentes. Una estrellita. El romboide, para finalizar, Profe, ¿cuál es el decano? Profe, así. Decágono irregular. una figura de 10 lados, Alex. O sea, es como la heptágono irregular, digo, no sí, ¿Sí? pero así. Con igual. 10 lados, en lugar de 7, con 10. Ah, Puede Sí, tomar pero, cualquier forma. profe, La referencia de la página 177. Ándale, teníamos allá un decágono, ¿es cierto? En la página 177 hay un decágono irregular. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, profe. Ok, entonces Profe. ahora vamos a completar la tablita de acuerdo a nuestras figuras. Pero antes, el ángulo recto, vamos a colocarle cuántos grados tiene el ángulo recto. ¿Cuántos grados hay en el ángulo recto? 90 grados. 90 grados. Entonces acá ponemos 90 grados. El ángulo obtuso, ¿qué característica tiene? Más de 90 grados, profe. Más de 90 grados. Es mayor a 90 grados. 90 grados. Por lo tanto, el ángulo agudo es Menos de 90 grados. menos de 90 grados. Con esto ya va a ser fácil saber e identificar los ángulos que tienen nuestras figuras. Ok, empezamos con el cuadrado. ¿Cuántos lados tiene el cuadrado? 4. 4. 4. Acá ponemos 4. ¿Cuántos vértices tiene? 4. Recordemos que en los polígonos el número de vértices corresponde al número de lados. ¿Tiene ángulos rectos el cuadrado? 4. Sí, 4. 4. Tiene 4. ¿Ángulo obtuso? 0. No tiene. ¿Ángulo agudo? 0. No tiene. ¿Le ponemos un menos o un 0, profe? No, no le puse un menos, nada más le puse una rayita, como, o lo pueden dejar en blanco. Ah, ok. Vamos a dejarlos en blanco. El triángulo rectángulo, ¿cuántos lados tiene? 3. 3. 3. ¿Vértices? 3. 3. ¿Ángulo recto tiene? 1. 1. ¿Y sus otros dos ángulos son obtusos o agudos? Agudos. Agudos. No tiene ángulos obtusos. El pentágono irregular va a depender de la figura que ustedes hayan colocado. Pero el pentágono, ¿cuántos lados debe tener? 5 lados, profe. 5 lados. Por lo tanto, ¿cuántos vértices debe tener? 5. 5 vértices. Si tiene ángulo recto, van a Profe, colocar ¿eso lo la cantidad de ponemos? ángulos rectos. Si tiene ángulo obtuso, van a colocar ustedes la cantidad de ángulo obtuso. Si tiene ángulo agudo, de igual forma. Eso depende de la figura que ustedes hayan dibujado. Usted puso la página anterior. Ajá, yo puse igual que el anterior que pusimos en Bueno, el triángulo. Observen qué ángulos tienen y colóquenlos en la tablita. Profe, si mi figura fue la que pusimos en las tablitas anteriores, la que parece como un helado, serían 4 ángulos obtusos, ¿no? Que serían... Sí, es correcto. Y uno agudo. Ok, gracias.
Listo, profe. Listo, profe. El octágono, ¿cuántos lados tiene? 8 lados. 8. Por lo tanto, tiene 8 8 vértices. vértices. ¿Tiene ángulo recto? No. No tiene. ¿Ángulo obtuso? Sí. Sí tiene. Sí Hay que tiene. contar cuántos ángulos obtusos tiene. ¿Cuántos son? 7. 7 y 1. 7. Y 7, profe. 8 y no hay 8. Serían los 8 obtusos. No tiene agudos. Profe, como que se escucha un poquito de eco, porque cuando dijo no tiene agudos, yo escuché como un eco. Sí puedes escuchar. Es cierto. Ah, es Harim. ¿Por qué? Yo no sé por qué. Profe, se escucha con ecos. ¿Sí? ¿Es Harim? Es Sí, que era Harim Harim. está en 2 de esos. Ajá. Bueno, ya identificamos los ángulos, ¿verdad? No hay ángulos agudos, todos son obtusos. Ujú. Trapecio isósceles, ¿cuántos lados tiene? 4. 4 4. Por lo tanto, ¿cuántos vértices tiene? 4. ¿Tiene ángulos rectos? No. No. ¿Ángulo obtuso? Sí. ¿Cuántos ángulos obtusos? 2 obtusos y 2 agudos. Y dos agudos. 2 y 2 agudos. El heptágono irregular va a depender de la figura que ustedes hayan dibujado. Profe, yo puse la que usted puso. Yo también, profe. Igual, profe. Entonces, analicen los tipos de ángulos. Pero sabemos que tiene 7 lados y tiene 7 vértices. ¿Qué ángulos tiene? Profe, no tiene rectos. No tiene rectos, es correcto. Si dibujaron lo que yo hice, no tiene rectos. Profe, No sé si tiene ángulos obtusos o no tiene, o tiene ángulos usted agudos. Sí, puso. profe, eso ya cuando es ángulos obtusos y ángulos agudos ya no sé. ¿Listos? Ahí tenemos las medidas de los ángulos. Si es mayor de 90 grados, es obtuso. Si es menor, es agudo. Trapecio escaleno, ¿cuántos lados tiene? No, es que no sé. 4. Por lo tanto, tiene 4 vértices. ¿Tiene ángulo recto? No. No tiene. No tiene. No tiene ángulo Ah, recto. no tiene. No. ¿Ángulo obtuso? Sí. Tiene 2 ángulos obtusos dos y 2 ángulos. agudos. Y 2 agudos. El rectángulo, ¿cuántos lados tiene? 4 y 4 vértices. ¿Tiene ángulos rectos? Sí, 4 ángulos rectos. Profe, Agudos y obtusos no tiene, porque los 4 son rectos. Mande, Jorge. en el caso de que hayamos dibujado lo mismo en el heptágono irregular, ¿cuántos ángulos de cuáles serían? Porque yo no sé. Hay que saberlos identificar, Jorge. Un ángulo menor de 90 grados debe ser inclinado, más cerrado que el recto. Este mide 90 grados. Menor significa que es más cerrado. Cuando es mayor es que es más de 90 grados y es obtuso. ¿Me explico? Necesitamos saber identificar. Profita, esto se lo vamos a mandar porque solo nos queda un minuto.
Sí, muy bien. Ustedes solitos los últimos 4, ¿está bien? Las últimas 4 figuras y con esto finalizamos. Adiós, El profe. trapezoide simétrico, el triángulo equilátero, decágono irregular y el romboide. ¿Está bien? ¿y se lo vamos a mandar? Así es. Bueno, si tienen alguna duda.